En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reina Celestare, aleluya. Quia cum eris portare, aleluya. Resurrexit sicut dicit, aleluya. Ora pro nobis Deum, aleluya. Gaude letare Virgo Maria, aleluya. Quia surrexit Dominus vere, aleluya. Oremos. Deus que per resurrectione infinito nostri Jesu Christi, mundum letificae ignatus es, presta quesumus, ut per et Virgine Maria perpetua capiamus gaudia vitae. Prodem Christum Dominum nostrum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, seguimos con nuestra clase, que la lección anterior habíamos terminado pues viendo en la página 56 un resumen de las distintas maneras de denominar a lo que la lógica medieval llamaba la intentio prima y la intentio secunda, ¿vale? Y vamos a adentrarnos o a terminar este apartado de connotación, denotación, a qué se refiere cada uno de ellos, etcétera, ¿vale? Bien, ciertamente no toda expresión lingüística, pues un nombre pues que comparte con otro objeto denotado, comparte la misma connotación, es decir, puede haber una misma expresión lingüística que denote dos cosas distintas y dos cosas distintas que denoten lo mismo. Por ejemplo, si yo digo estrella de la mañana y estrella de la tarde, son dos expresiones lingüísticas distintas, como se observa, pero connotan de una manera distinta el mismo denotado. ¿Cuál es el mismo denotado? Venus. Venus es la estrella de la mañana y también es la estrella de la tarde. Connotan se refieren a lo mismo, ¿no? Es decir, de dos maneras distintas se refiere a lo mismo. Pero también ocurre lo contrario, que de dos maneras, de una manera igual, se puede referir a dos cosas distintas, ¿no? Puede haber nombres que expresan un sentido, pero que o bien no tienen ningún notado que actualmente existe. Por ejemplo, yo digo Pegaso, tiene un sentido, ¿no? Es un caballo con alas, pero que no tiene ningún referente porque no existen, ¿vale? O nunca van a poder tener un denotado, por ejemplo, el rey de Francia de 1905, cuando Francia es una república. Otra cosa es que hablemos del sucesor legítimo al trono de Francia, pero Francia no tiene rey en esa fecha porque es una república, ¿vale? Entonces, la connotación y la denotación nos llevan a estas cosas que hemos de tener en cuenta, ¿no? Bien, frente a estas ambigüedades, lo que Frege buscaba precisamente a la hora de dar la formalización al lenguaje, buscaba eliminarlas, ¿no? Que desaparecieran, y eso es lo que fue la gran pretensión de lo que llamamos el positivismo lógico, ¿no? Recordamos ese programa logicista de Hilbert, a cual Frege también contribuye, ¿no? Que querían pues eliminar esas quimeras que habría, ¿no? Y dotarlas pues de una ontología formal, ¿no? de un análisis lógico nuevo, ¿vale? Donde con un único lenguaje formalizado quedará bien claro, ¿no? La existencia del denotado, llevando o evitando esas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la nota que tenéis aquí de página, ¿no? Dice: análisis matemático clásico, la demostración de carácter no contradictorio de la existencia de un límite de una función dada es condición suficiente para afirmar su existencia. Es decir, desde la matemática, el hecho de que ya sea no contradictorio implica que existan, cosa que, repetimos, no es así, porque hay que distinguir siempre la lógica de la ontología, el pensar del ser. Tú puedes pensar algo, pero que no sea, ¿vale? Esto sobre todo no debemos de perder de vista, pues incluso pues a la hora de planteamientos teológicos, filosóficos, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, lo que está prohibido en lógica formal debe ser posible en ontología formal, desde el momento que existen otros usos lingüísticos relevantes y significativos. Por ejemplo, ¿vale? Hay que estudiar científicamente la ontología de la realidad virtual, es decir, ¿cuál es la ontología de la realidad virtual? La de los objetos tipo Pegaso, ¿no? Esos objetos imaginarios que no existen y su influencia dentro del ámbito de la realidad actual, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo cuántico, hablar o comprender la noción de existencia es más complejo de lo que antiguamente se pensaba que era, ¿no?
Pero hay una cosa que tiene que quedar demostrado, y es que para que dos expresiones sean consideradas semánticamente idénticas y por lo tanto recíprocamente sustituibles, es decir, que yo las puedo intercambiar, tienen la misma semántica y se pueden sustituir, no es siempre suficiente el hecho de que tengan la misma extensión. Puede ser que dos expresiones tengan la misma extensión al objeto al cual se refieren, es decir, sean equivalentes, pero eso no quiere decir que sean idénticas. Esto es importante, distinguir la identidad de la equivalencia. Lo veremos sobre todo cuando hagamos el análisis formal, pero no debemos de perder de vista, porque no es igual, no es lo mismo que algo sea idéntico que algo sea equivalente. Por ejemplo, en esta expresión, ¿no? Ya hemos hecho alusión alguna vez a ella, ser agua, ser H2O, pues por extensión son equivalentes, no son expresiones idénticas, son expresiones equivalentes, tienen la misma extensión, pero la intención es distinta, y vamos a verlo de una manera muy clara. Son equivalentes a la misma clase de objetos, satisface, es decir, satisfacer siempre es hacer verdaderos, ambos predicados, es decir, todo lo que es agua es H2O, y todo lo que es H2O es agua. Pero repito, el hecho de que extensionalmente se refieran a lo mismo, no quiere decir que intencionalmente lo sean, porque esto viene muy bien, H2O, agua, sustituirlo en un lenguaje matemático, en los lenguajes pues, de la química, ¿no? Se puede sustituir predicados con extensión equivalente, pero no así en otros usos lingüísticos. Por ejemplo, hemos hecho alusión ya por el uso religioso, ¿no? Bendice este agua, ¿no? No se dice bendice este H2O, o al uso poético del lenguaje, es decir, son equivalentes, pero no son idénticos, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber una fundamental diferencia entre lo que llamamos las lógicas extensionales, de los lenguajes matemáticos y lenguajes científicos que caen bajo lo que se denomina la lógica matemática, y las lógicas intencionales, que son las lógicas propias de las disciplinas humanas, pues lo que llamamos con el nombre de lógica filosófica, la lógica que subyace detrás de planteamientos metafísicos, etcétera, ¿vale? Vamos a ir, esto desarrollaremos más adelante. Sí que, bueno, como veréis en lecciones más adelante, en lógica matemática se suele pues, equiparar o ser casi sinónimo de la lógica extensional, ¿no? Siempre hace referencia a una lógica extensional. Bien, vamos a ver el lenguaje como un sistema de signos, ¿vale? Bueno, veis que aquí hay una gran nota, ¿vale? De pie de página que os invito a leer, no vamos a detener mucho más, destaca pues el libro que empezamos nosotros en clase, 9 lecciones de lógica simbólica de Bokenski, ¿no? Aparece ahí, hace un breve recorrido, también tratará del círculo de Viena, ¿no? que hubo en Cracovia, bastante interesante, os invito a leerla, ¿no? Vamos a ver cómo se constituye el lenguaje como un conjunto, como un sistema de signos. Bien, evidentemente todo lenguaje siempre va a suponer un diccionario, es decir, un conjunto de signos, un lugar donde estén compendiados todos los signos que vamos a usar en ese lenguaje, al igual que la gramática, ¿vale? Es decir, el conjunto de reglas, ¿no? Si tiene que ser, no basta solo tener un conjunto de signos, es decir, no basta solo tener el diccionario, sino que también hay que saber cómo usarlo, ¿vale? Cómo usarlo, ¿vale? Bien, entonces, el diccionario y la gramática. De una manera más general, todo signo o conjunto de signos de un lenguaje dado va a suponer siempre una expresión, que es el nombre que se refiere a ese signo con su conjunto de signos en un lenguaje ordinario, y en lenguaje formalizado se llama fórmula, ¿vale? Por lo tanto, expresión, lenguaje ordinario, en lenguaje formalizado se le dice fórmula. ¿Qué son la expresión, las fórmulas? Bien, dos o más expresiones o fórmulas se denominan equiformes o isomorfas. Si os dais cuenta, quiere decir la misma forma. Quiere decir, cuando se refieren que tienen la misma forma gráfica. Por ejemplo, la A y la A, pues son expresiones o fórmulas equiformes, ¿no? Tienen la misma forma. La G mayúscula, la G mayúscula, ¿veis? Pues son equiformes, isoformas. Tienen la misma forma gráfica. O diversiformes o dismorfas, cuando pues no la tienen, ¿vale? Dos formas que poseen, pues por ejemplo, la A y la B, pues son dos fórmulas diversiformes, no tienen la misma forma. Bien, cuando nosotros combinamos los signos, ese diccionario, ¿no? Pues venga, vale, voy a buscar en el diccionario el, que es un artículo determinado, un nombre, caballo, un verbo, come, otro nombre, hierba, caballo, come, hierba.
¿no? Pues vemos que son distintos signos que han seguido unas determinadas reglas, porque si en vez del caballo digo pues los caballos comen hierba. Pero, ¿que come hierba y otra cosa más? Pues toca venir una conjunción, es decir, siempre al conjunto de signos, al diccionario, tiene que seguirle la gramática. De nada sirve tener un conjunto de signos si no tenemos reglas. Tú te puedes saber de maravilla el diccionario de latín, pero si no sabes las reglas de la gramática del latín, de nada te sirve. Bien, entonces, cuando usamos esos signos siguiendo las reglas, lo que vamos a tener son bien expresiones dotadas de sentido, en los lenguajes ordinarios, es decir, oye, mira, esta expresión tiene sentido, ¿no? O también, lo que se denomina en el lenguaje formal, fórmulas bien formadas, ¿no? La word form formula, ¿vale? Lo veis aquí, WFF o FBF en español, así es en español, ¿vale? Fórmulas bien formadas. ¿Qué son? Pues que son expresiones, son fórmulas formales que tienen significado, ¿vale? Eso es una fórmula bien formada. Y estas serán verdaderas o falsas. Y diréis, ¿pero puede existir fórmulas bien formadas que sean falsas? Claro, es que por eso porque son expresiones que han seguido las reglas, pero resultan ser falsas. Bien, vamos a nombrar también, porque ha salido la palabra, acerca del símbolo, que es un símbolo y cómo se significa. Bien, todo signo o conjunto de signos con un determinado signo determinado dentro de un lenguaje determinado constituye un símbolo. Entonces, ¿qué es un símbolo? Pues un símbolo es un signo o grupo de signos con un sentido determinado dentro de un lenguaje determinado. Eso es lo que consiste, ¿vale? Bien, por ejemplo, vemos aquí este símbolo, el más, ¿no? la crucecita. En aritmética, ¿qué significa? Sumar. ¿Veis esto que es la implicación material? O la C, que significa la condicional, ¿no? Sí, entonces, bien sea en el lenguaje de Peano-Russell o bien sea en el Lukasiewicz, ¿vale? Entonces, todo símbolo siempre tiene que denotar algo. Puede denotar a él mismo, es decir, cuando yo soy símbolo de mí mismo, es decir, un símbolo que hace referencia a sí mismo, el cual, pues vamos a usar, para no equivocarnos, las comillas. Esto vimos algo también en el inicio de la lección 1 de Bokenski, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo quiero referirme al símbolo en sí mismo, ¿no? Me refiero con las comillas. Si yo digo Aristóteles con las comillas, que veis que tienen aquí, ¿no? Las comillas, ¿vale? Si yo digo Aristóteles es nombre propio, estoy diciéndolo bien. Aristóteles está compuesto de 11 letras, estoy diciéndolo bien. Pero si digo Aristóteles con las comillas es el discípulo de Platón, lo estoy haciendo mal, porque el símbolo con las comillas se está refiriendo a él mismo y no a otro. Bien, puede ocurrir también que el símbolo se refiera a algo distinto de sí, que no haga referencia a su misma expresión, bien sea otro símbolo lingüístico, un símbolo, otro metasímbolo, lo que fuere, ¿vale? Entonces, en ese caso no lleva comillas. Por ejemplo, Aristóteles ama a Pitia, o Aristóteles es un filósofo. ¿Qué está simbolizando Aristóteles? No está simbolizando la expresión gráfica, está significando al objeto extramental, al personaje histórico Aristóteles, porque no tiene comillas, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo la palabra rector, ¿no? Rector es singular. Pues ¿qué quiere decir que rector es singular? Tiene que ir con comillas, porque se refiere a la palabra en sí misma. Pero si yo digo, el rector de la Basílica del Prado se llama Felipe, bueno, pues está refiriéndose, a ese caso rector, no está simbolizando a sí, sino algo distinto de sí, ¿vale? Bien, por eso el uso de estas comillas, ¿vale? Son las que nos van a marcar la corrección o incorrección. Bien, esto ya, que nosotros parece que lo estamos diciendo hoy en día muy moderno, es algo que los escolásticos hablaban. Por ejemplo, era cuando definían el símbolo tomado quasi pro alio positio, la suposición material y la suposición formal del símbolo. Es decir, si está significando la materialidad del signo o la suposición formal, es decir, cuando está por otra cosa, ¿vale? Eso es lo que es la diferencia de suposición formal, suposición material. Bien, evidentemente un símbolo, lógicamente, a nivel sintáctico, bien constituido, goza de la propiedad de la autonimia, de la autonimia. Es decir, si es un símbolo que está lógicamente bien constituido, sí goza de esta propiedad. ¿Por qué?
¿Qué es la autonimia o autorreferencialidad? Porque hay que ver si es capaz de referirse a él mismo de una manera no ambigua. Por ejemplo, si yo digo la palabra sal en español, sal en español puede ser el imperativo, sal de aquí, o puede ser el elemento químico, ¿no? La sal, anda, échame un poquito de sal, que está muy soso, ¿vale? Entonces, sintácticamente se le puede referir o como un imperativo singular de luego salir o como el nombre común masculino singular, con semánticas y referencias extralingüísticas distintas. Por lo tanto, la palabra sal, aunque sea un símbolo bien constituido, esto es que tiene sentido, ¿vale? No tiene la propiedad de la autonimia, no es autorreferencial, porque necesita un contexto para referirse, ¿vale? ¿Y cómo se puede formar aquí una formalización del sal de una manera o de otra? Bueno, pues su formalización o simbolización se hará a través de los lenguajes formales, ¿vale? Que va a eliminar esas ambigüedades y nos dará una serie de propiedades o de suposiciones o de un vocabulario que nos hará caer en la cuenta a qué nos estamos refiriendo con ese sal. Bien, otra cosa que vamos a tratar bastante dentro de lo que es el lenguaje como sistema de signos, las proposiciones, los términos y los predicados. Esto es fundamental que lo conozcamos para evitar liarnos, porque después nos pueden venir pues, los distintos problemas. La primera de ellas, la proposición. ¿Qué es la proposición? Bien, una proposición en inglés, es toda fórmula o expresión, si estamos en lenguaje formal o en lenguaje ordinario, es toda expresión, toda fórmula dotada de sentido alético. ¿Qué quiere decir alético? No atlético, que todos sabéis que es el mejor equipo del mundo. No atlético, sino alético. Alético que hace referencia, a aletheia, que es la palabra griega para referirse a la verdad. Entonces, en un sentido alético, ¿qué quiere decir? De la cual se puede decir que es verdadera o falsa, ¿vale? Verdadera o falsa. Entonces, una proposición es toda fórmula, expresión dotada de sentido alético, es decir, la cual se puede decir que es verdadera o es falsa. Si no se puede decir que es verdad o falsa, no es una proposición. Por ejemplo, yo digo, el aislamiento está muy bien o está muy mal. Bueno, pues sea verdad o sea mentira, ¿no? Porque tú lo razonas, tal. Bien, pues es verdad o es mentira la proposición. Pero decir, ojalá termine pronto el aislamiento, pues no es una proposición. ¿Por qué? Porque es un deseo. Y un deseo no puede decir si es verdad o es mentira. Es lo que es, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se considera el Vesubio es el volcán de Nápoles o el Etna es el volcán de Nápoles, son dos proposiciones. Está claro. ¿Por qué decimos que son dos proposiciones? Porque pueden ser verdad o mentira. Ahora bien, evidentemente las dos no pueden ser ciertas a la vez y en el mismo sentido, porque es uno es otro. Entonces, en este caso, uno será verdadero y el otro será falso. O un deseo, ¿no? Quisiera un mundo mejor. Quisiera. Ojalá todos los seres humanos se amaran. Bien, pues es un deseo, pero no es una proposición, no entra dentro de nuestro lenguaje. Por eso nosotros no podemos hacer una ciencia, por ejemplo, en base a deseos. No, venga, vamos a hacer la asignatura de moral o de ética. Venga, pues ojalá nadie pecara, ojalá tal. Pues no es una ciencia, pues no son proposiciones, no se puede decir que sea verdad o que sea mentira, son tus deseos, ya está, ¿no? Entonces, será una expresión que tiene que tendrá sentido, pragmático, es decir, bueno, pues se entiende, no está, es una expresión, pero no es alética, porque no se puede decir ni que sea verdad ni que sea mentira. Entonces es fundamental recordar que con proposición entendemos toda fórmula o expresión dotada de sentido alético, esto es, de la cual se puede decir que es verdadera o es falsa. Bien, eso es la proposición. A partir de una misma proposición, con una misma proposición, se pueden formular diversos enunciados, frases, sentences, ¿no? Con el mismo contenido semántico, que no son equiformes entre sí, en el mismo o en diversos lenguajes. Vamos a intentar entender esto, ¿no? Que quede claro, ¿no? Que una misma proposición puede formular diversos enunciados con el mismo contenido semántico que no sean equiformes entre sí, en ese mismo lenguaje o en otros. Por ejemplo, yo puedo decir,
Aristóteles ama a Pitia y Pitia es amada por Aristóteles. ¿Qué le ocurre a esta expresión, a este enunciado? Que son dos enunciados diversiformes de la misma proposición en diversos lenguajes. Es decir, no son lo mismo, son diversiformes, es decir, no tienen la misma forma, pero dicen lo mismo y son distintos lenguajes, porque una es en voz activa y la otra es en voz pasiva. Entonces son dos enunciados diversiformes, no tienen la misma forma, de una misma proposición, ¿vale?, en distintos lenguajes. Pero si yo digo, Aristóteles is 20 years old, y Aristóteles tiene 28 años, son diversiformes, no tienen la misma forma, se ve desde el inicio, ¿no?, pero son la misma proposición y en diversos lenguajes, ¿no?, porque aquí estoy diciendo una en inglés y otra en español, y además son diversos lenguajes y en lenguas históricas diversas, ¿vale? No vamos a entrar aquí en disquisición qué es una lengua, qué es un lenguaje, tal, ¿no? Pero sí que vemos que es una proposición diversiforme que tiene el mismo contenido semántico, que no son equiformes entre sí y fuera del mismo o distinto lenguaje. Bien, aquí probablemente tenga que decir, habrá que leerlo, pero probablemente hay un fallo, porque si será en el mismo lenguaje, pues estamos hablando del mismo lenguaje, lo que cambia es la voz, ¿vale? Entonces son dos enunciados diversiformes de la misma proposición en el mismo lenguaje, no en distintos, ¿vale? Bien, seguimos. Hemos visto ya la proposición, hemos visto el enunciado, vemos la aserción. ¿Qué es una aserción? Bueno, a partir de la misma proposición o enunciado, podemos formular diversas aserciones, lo que se llama en inglés statement, equiformes, es decir, con significados pragmáticos diversos en contextos diversos. Esto es que hacen referencia a diversos agentes lingüísticos, ¿no? Es decir, yo puedo formular distintas aserciones equiformes con significados pragmáticos diversos. Si yo digo, hoy es un buen día, ¿vale?, yo uso esta expresión, hoy es un buen día. Bien, pues es la misma proposición o enunciado, se puede formular diversas aserciones equiformes, ¿no?, con significados pragmáticos diversos. Es la misma fórmula, es la misma aserción, pero con significados pragmáticos diversos en distintos contextos. Por ejemplo, si yo, hoy es un buen día, lo dice un labrador, ¿vale?, porque ha estado lloviendo, tal, y al fin va a poder ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos aislados en casa, ¿no?, pues venga, hoy vamos a poder salir, ¡ay, bien, hoy es un buen día, podemos salir ya por fin!, ¿no? Bien, pues bien, tiene un significado, pues que es distinto, si lo dices tú, si lo dice este labrador, si lo dice el bañista, ¿no?, que se puede, hoy es un buen día, puedo irme a bañar, ¿vale? Sean proposiciones sintácticamente equiformes, es decir, tienen la misma forma sintáctica, semánticamente verdaderas, si denotan el mismo objeto extralingüístico, que evidentemente aquí hace referencia, pues entendemos, en el caso del labrador y del bañista, al sol, ¿vale? Pero que connotan situaciones profundamente diversas. En uno será de alegría, en el caso de las vacaciones, o de trabajo, en el caso del labrador, ¿vale? Entonces, son proposiciones que tienen un sentido pragmático diverso. Por ejemplo, seguimos con la misma aserción, ¿no? Hoy es un buen día. Si lo dice un aficionado al fútbol porque ha ganado su equipo, porque va a ganar el campeonato, aunque sea un día con unas condiciones climatológicas totalmente distintas y adversas, ¿vale? Entonces, pero es un buen día porque ha ganado su equipo el campeonato, no solo connota una situación profundamente diversa de los anteriores. ¿Por qué? Porque en los anteriores hacía referencia al sol, aquí no hay sol, que está lloviendo, ¿no? Sino que tampoco denota el mismo objeto de los precedentes, es decir, ni sintácticamente, ni connota a una misma situación, ni tampoco denota al mismo objeto. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a su equipo que ha ganado el fútbol, ¿vale? Entonces, este análisis breve que hemos presentado, que está en el origen de la propuesta de Frege, es una objetividad del sentido de una proposición, la objetividad del sentido de una proposición, que incluso existiría
un tercer reino de significados. Bien, detrás de una proposición siempre hay un pensamiento que se expresa. Y ese pensamiento es lo que se comprende en la comunicación cuando se hablan en modos o en contextos diversos. Por eso, en virtud de la noción de sentido, tenemos que distinguir la noción de término respecto a la noción de proposición. Vamos a verlo, quizás ahora a lo mejor, ahora al hablar de término vais a ver mejor la distinción de lo que aquí queremos decir. Un término, ¿qué es? Un término es una fórmula o expresión, si estamos en lenguaje formal o en lenguaje ordinario, dotada de sentido, sí que tiene significado, tiene sentido, ya sea que esté constituida por un solo símbolo o por un complejo de símbolos. Bien. Pero, y aquí viene la diferencia, a la cual no se le puede atribuir ningún valor de verdad o de falsedad. Es decir, el término no goza de la propiedad alética. No se puede decir que sea verdad o que sea mentira. Por lo tanto, ¿qué diferencia un término de una proposición? ¿Que un término es solo una palabra? No, porque puede ser un solo símbolo o un complejo de símbolos. Lo que diferencia a la proposición del término es que la proposición no tiene sentido, la proposición tiene sentido alético y el término no tiene este sentido. Por ejemplo, términos, ¿cuáles pueden ser? ¿Sin qué? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Sin, tú sabes qué quiere decir privación, pero no puedes decir que sea verdad o mentira. Implica, pues tampoco sabes si puede decir verdad o mentira. Aristóteles, ¿qué vas a decir Aristóteles? Quisiera un mundo mejor, es un conjunto de símbolos. No, pues no puedes decir, no gozan de la propiedad alética. Entonces, Aristóteles ya definió la palabra término, ¿no? Siguiendo pues con la definición que hoy en día se da en lógica formal y que es esta que acabamos de ver, definiéndolo como el elemento en el cual se resuelve la proposición, es decir, ya sea aquello que es predicado, ya sea aquello de lo cual es predicado con el anillo de ser o no ser. Por lo tanto, el término es el elemento en el cual se resuelve la proposición, sea como predicado, ya sea aquello que es predicado, ya aquello de lo cual es predicado, con el añadido del ser o del no ser, ¿vale? que es el verbo. Lo veis, esto está en analíticos posteriores, lo podéis ver luego más desarrollado, ¿no? El análisis lógico del lenguaje ordinario, es decir, el lenguaje que venimos usando de manera cotidiana, el primer sentido de término, que es lo que es predicado, es el término, lo que es predicado, se designa con la expresión predicado verbal o predicado nominal, y se expresa mediante un verbo. El segundo sentido, aquello de lo cual es predicado, es decir, hemos dicho que el término es el cual se resuelve la proposición, esto es ya sea aquello que es predicado. Si yo digo, por ejemplo, tengo la frase Aristóteles ama a Pitia, pues ¿de qué estoy predicando? Pues de Aristóteles, que es aquello que es predicado, ¿no? Lo que es predicado, sea predicado verbal o predicado nominal, si está expresando un verbo. Aquello de lo cual es predicado se designa con la expresión sujeto y o complemento del predicado, es decir, en la expresión Aristóteles ama a Pitia sería en este caso, en este segundo sentido, aquello de lo cual es predicado. Y lo que es predicado sería lo que normalmente llamamos predicado verbal o predicado nominal cuando estamos en el caso de un predicado atributivo, ¿vale? Con aquellos que se forman con el verbo ser. Bien. Corresponde generalmente, gramaticalmente, a nombres, los términos, bien sean nombres propios, es decir, porque designan a un único individuo, Aristóteles, Platón, Séneca, Toledo, o comunes, si se refieren a la colección de individuos, bien sea desde un punto de vista ontológico, un género, hombre, o bien desde un punto de vista lógico, la clase, a la cual tenéis la lección 5 para verlo. Por ejemplo, si yo digo en la expresión Aristóteles es un filósofo, ¿vale? Aristóteles es un filósofo. Aristóteles hace referencia a sujeto, analizamos la frase, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Ser.
Aristóteles, sujeto. Es un filósofo, predicado nominal. Filósofo, atributo. ¿Vale? Entonces, Aristóteles es un filósofo, Aristóteles es sujeto. Es un filósofo, es predicado nominal o atributivo. En Aristóteles ama, o es amante de, Pitia, Aristóteles es el sujeto de este verbo, de ama, y es predicado verbal. Pitia se comprende en el complemento directo. Bien, entonces, aquí nace una fundamental distinción en lógica de proposiciones. ¿Qué es la distinción de lógica en toda proposición entre lo que llamamos los términos determinantes, predicados, y los términos determinados, nombres, ¿vale? Es una fundamental distinción entre términos determinantes, predicados, y términos determinados, nombres. Esta fundamental distinción es esencial en la lógica formal, por lo que vemos ahora. El término determinante, es decir, lo que llamamos predicado, también se llama con el nombre de predicate en inglés o funtor, ¿vale? Esta palabra en nuestra lengua castellana vais a ver que la usamos en lógica, pero no está tomada en un lenguaje que no sea el nuestro, ¿vale? Entonces, el término determinante es designado como predicado y el o los términos determinados son designados como argumentos, ¿vale? Es decir, los nombres serían los argumentos. Esto es importante porque dependerá de una cosa si es predicado o si es argumento. Bien, son dos diferentes. De las diferencias principales entre análisis lógico científico, metalógica de lenguajes formalizados, y el análisis lógico, metalógico, del lenguaje ordinario, ¿vale? Son dos las diferencias principales entre este análisis lógico-científico de los lenguajes formalizados y el análisis metalógico del lenguaje ordinario. Bien, lo importante es que en lógica científica se denominan argumentos del predicado a los términos que hacen tanto de sujeto como de complementos. Entonces, ¿quiénes van a ser los argumentos? El sujeto y los complementos en la proposición. Los predicados podrán ser tanto mono, bi, tri, n argumentales, siempre que n sea mayor de 0. Por ejemplo, si yo digo, Aristóteles corre, ¿cuál es el predicado? El verbo corre. ¿Cuáles son los argumentos del predicado? Aristóteles. ¿Cuántos hay? Uno. Pues un predicado monoargumental, ¿vale? Es monoargumental. En Aristóteles ama a Pitia, ¿qué vemos? Vemos el verbo amar. ¿Y cuáles son los complementos del predicado? Pues son Aristóteles y Pitia. Entonces es biargumental. Y puede ser triargumental, por ejemplo, Aristóteles apoya el folio sobre la mesa. Tenemos apoya, ¿quién lo apoya? Aristóteles. ¿El qué? El folio, ¿dónde? Mesa. Es triargumental. Vemos que hay tres argumentos, ¿vale? Tres argumentos, porque repetimos que en la lógica llamamos argumentos del predicado los términos que hacen tanto de sujeto como de complementos. Y Aristóteles, folio y mesa son términos, ¿vale? Bien. ¿Qué es un predicado? Un predicado es toda expresión que determina a otra expresión, bien sea esta un término, nombre, u otra proposición, ¿vale? U otra proposición. Bien, por ello no solamente son predicados los verbos, porque repetimos, toda expresión que determina a otra expresión, sea término, sea proposición, y no solamente los predicados, ¿vale? Forman parte de este apartado. Bien, por eso podemos distinguir en lógica entre predicados terminales y predicados proposicionales, ¿vale? Que son los que vamos a ver ahora antes de que concluya la clase, si todavía nos queda tiempo. Bien, predicados terminales. ¿Qué son los predicados terminales? Pues evidentemente son aquellos predicados que tienen por argumento términos, ¿vale? Por eso se hablará de lógica de términos, ¿vale? Que también con frecuencia se la define lógica de predicados. ¿Y qué es lo que estudia este tipo de lógica? Bueno, pues la correcta constitución tanto de proposiciones simples o atómicas, que son los argumentos más el predicado.
Estos predicados, ¿vale? Predicados terminales, que en lógica formal se connotan con predicados terminales, en semántica y ontología son lo que se llaman los predicados categoremáticos o descriptivos, ¿vale? Son términos que denotan, es decir, se refieren, are referring to, a una propiedad, ¿vale? A una propiedad o a una operación intra o extralingüística que determinan a ese objeto extra o intralingüístico, ¿vale? Por ejemplo, lo vemos aquí. Si yo digo Aristóteles corre, predicado corre está denotando una acción, que es la acción de correr, que determina Aristóteles a una operación suya, que es la operación de correr. Mientras que si yo digo Aristóteles es hombre, este predicado ser hombre, lo que está haciendo referencia no es a una operación, sino al ser, a una naturaleza, que determina Aristóteles como uno que pertenece a la especie humana. Por lo tanto, este tipo de predicados, dentro de lo que son los predicados terminales, ¿no? O lógica de predicados, como también se la conoce a este tipo de predicados que tienen por argumento términos, ¿vale? Estos predicados se connotan predicados terminales en semántica y ontología como predicados categoremáticos o descriptivos. Son términos que se refieren a una propiedad, corre, o a una operación, que determinan al objeto intra o extralingüístico que constituye este argumento, ¿vale? Bien, tenemos también los predicados proposicionales, ¿vale? ¿Qué son los predicados proposicionales? También se les conoce con el nombre de los conectivos lógicos. Esto os sonará porque los habéis estudiado en clase. ¿Qué son los predicados proposicionales? Son aquellos predicados que tienen por argumento proposiciones. Entonces, muy sencillo, si tienen por argumento términos, predicados terminales o lógica de términos. Si tienen por argumento proposiciones, pues son predicados proposicionales, ¿vale? Son los términos que en el análisis lógico de los lenguajes ordinarios generalmente se denotan como conjunciones. Por ejemplo, el no, la negación, el y, la cópula, la o, disyunción, el sí, entonces, la implicación material en nuestro caso, o bien, ¿vale? De ahí que la lógica de proposiciones sea el estudio en lógica científica de la correcta construcción de cadenas de proposiciones, es decir, dentro de la argumentación. Por ejemplo, si yo digo Aristóteles no corre, o lo que es lo mismo, esta es una manera, digamos, dentro del lenguaje ordinario de hacerlo de una manera un poco más simbólica. Si antes poníamos corre Aristóteles, se añade el no delante porque es la negación que viene a negar todo. No, corre determina Aristóteles, ¿vale? Pero el no es lo que llamamos en análisis morfológico modificador verbal, determina a toda la proposición. Aristóteles corre. El no afecta solo a Aristóteles, afecta a todo, ¿vale? Entonces es no Aristóteles corre. El no es un predicado proposicional monoargumental. Si yo, por ejemplo, digo si llueve entonces me mojo, el sí entonces aplica dos argumentos, llover y mojarse. Sí entonces es un predicado proposicional biargumental, ¿vale? Tienes dos argumentos. Es predicado proposicional, ¿por qué? Porque tiene por argumentos proposiciones. Llueve, mojo, pues sí, puedes decir si es verdad o es mentira, ¿vale? En llueve, hace viento y me mojo, el y afecta a los tres, no afecta solo hace viento y me mojo, no, hace referencia a los tres, llueve, hace viento y me mojo, ¿vale? Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, pues el y hace referencia a los tres, a camino, verdad y vida, no es una cosa y no son las otras, ¿vale? Y este caso es triargumental. Bien, estos predicados, que llamamos proposicionales, sintaxis y categoremáticos o sin categoremáticos en semántica, es decir, los categoremáticos, ¿vale?, son los que hacen referencia a los predicados terminales de un modo semántico. Los sin categoremáticos son los que hacen referencia a los predicados proposicionales en una manera semántica, ¿vale? Entonces, sintácticamente se denominan proposicionales, predicados proposicionales, así como en predicados terminales, sintácticamente se referían predicados terminales. Pero son predicados proposicionales desde la sintaxis, sin categoremáticos desde la semántica, ¿vale? O conectivos lógicos,
¿vale? Son términos que denotan los nexos lógicos, logical links intralingüísticos entre proposiciones, ¿vale? Entre proposiciones. Bien, antes de ver ahora rápidamente las variables y funciones, recordar que la ontología formal se distingue netamente de la semántica formal y por ello la verdad lógica se distingue netamente de la verdad ontológica y metafísica, es decir, no son lo mismo. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bien, variables, constantes, funciones proposicionales. Bien, la lógica formal se ocupa exclusivamente de la forma o la sintáctica, la estructura sintáctica de esas expresiones lingüísticas. Tanto lógica proposicional, lo que significa la forma de concatenar entre proposiciones, construcción de argumento tal, como en lógica de términos, ¿vale? Como en lógicas de términos, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, se ocupa de la forma o de la estructura sintáctica, ¿vale? Bien, de las expresiones lingüísticas. Aquí se ha ido, perdón. Bien, de la forma, estructura sintáctica, expresiones lingüísticas, tanto en lógica de proposiciones como en lógica de términos. Bien, vamos a ver qué son las variables y las constantes rápidamente. En matemáticas, pues a la hora de haber asumido la formalización, ¿no? Pues la formación algebraica, para mostrar la infinidad de proposiciones matemáticas se usan normalmente una de cosas que son variables y otras que son constantes, ¿no? Variables son aquellas cosas que no tienen siempre el mismo significado y que pueden variar, constantes el que tienen el siempre. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no?, el binomio de la suma, ¿no? Cuadrado de la suma, ¿no? Es a más b al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a, más el doble de a por b, ¿vale? Bien, aquí aparecen constantes y variables. ¿Cuáles son las constantes? Aquellas que significado no va a cambiar nunca. Por ejemplo, paréntesis, la cruz, el sumar, el cuadrado, el igual, ¿vale? El 2. Son constantes. ¿Qué quiere decir que son constantes? Que siempre tienen el mismo valor. Sea lo que sea que hay aquí dentro, lo paréntesis quiere decir, no, esto está aquí. Sea lo que hay dentro, esto quiere decir que está al cuadrado. Me da igual que sea a más b, me da igual que sea a menos b, me da igual que sea Pedro y Pablo, me da igual. Si está al cuadrado, es que lo vamos a llevar al cuadrado, ¿vale? Esa es una constante. Siempre tiene el mismo valor. Mientras que las variables, en este caso son a y b, son variables, como el nombre indica, que pueden variar. Entonces, la a, pues puede ser, pues yo qué sé, puede ser 1, 5, 8, 20, tiene un valor distinto. ¿No? La b, pues le pasa lo mismo, ¿vale? Son variables, varían en número, ¿vale? Bien, entonces vemos que hay variables y que hay constantes, ¿vale? De otra estructura, infinidad de proposiciones aritméticas correctas. Cuando se sustituyen los signos, las variables a y b, con cualquier símbolo numérico, ¿vale? Según una determinada regla. ¿Cuál es esta regla? La R1, esta que veis aquí. Signos equiformes deben ser siempre sustituidos con símbolos equiformes, pero no es verdad lo contrario, que símbolos equiformes pueden ser correctamente sustituidos por signos diversiformes, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, vamos a ver un poquito de tiempo. Bien, entonces, si A y B se sustituyen por el mismo símbolo numérico o por el mismo numeral, va a obtener proporciones aritméticas correctas. Si también se sustituye por cualquier otro símbolo numérico, etc. El cuadrado del binomio, ¿no?, de los que A y B se denominan variables, esto ya hemos explicado, las constantes, ¿vale? Lo son porque son símbolos y no son signos, porque tienen un significado determinado, sumar, ser igual a, y por ello no pueden ser correctamente sustituidas por otros símbolos, ¿vale? Bien, por esto, con analogía con la matemática, podemos hablar en lógica formal que se distingue entre constantes, predicados por líneas terminales, y variables, que son los argumentos. Bien, pues vamos a parar en las funciones proposicionales, porque no nos va a dar tiempo a más, y en la siguiente lección lo vemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.